Hoy quiero seguir con esa serie de lo que es la identidad espiritual, y por eso a este tema le he colocado identidad y propósito al estilo de Jesús. Identidad y propósito al estilo de Jesús. Amén. Yo quiero hablar acerca de esto, de la identidad espiritual y el propósito del hombre al estilo de Jesús. Y voy a leer Génesis capítulo 1 versículo 26. Y yo quiero que usted esté muy atento para que usted pueda comprenderlo, porque es de esos temas que usted necesita estar así, vea, como cuando usted la película está en su momento más tensionante y que usted tiene que estar así pendiente para saber qué es lo que va a pasar. Así a la expectativa debe estar en esta mañana, amén. Muy concentrado para poder comprender lo que quiero transmitir a través de la palabra que Dios puso en mi corazón. Génesis capítulo 1 versículo 26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Escúcheme, lo primero que quiero decir: la identidad espiritual y el propósito del hombre fue establecido desde el día de su creación. Desde el mismo día de su creación, Dios estableció cuál era la identidad y el propósito del hombre. Ese versículo 26 dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dijo Dios cuando creó al hombre, y eso habla de identidad. Dios dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dios en toda su Trinidad está diciendo que va a hacer al hombre para que se parezca a Él. Hay una versión de la Biblia que dice que Él sea como nosotros. Eso está diciendo. Así que Dios, al crear al hombre, le dio una identidad espiritual. Y cuando habla de imagen, está hablando de la forma corporal. Dios tiene manos, tiene pies, tiene boca, tiene ojos, y nosotros fuimos creados en esa forma. Esa es imagen. Pero cuando habla de la semejanza, se refiere a la parte espiritual, a la parte almática, a la parte intangible. Así que preste atención a esto. Cuando Dios estaba creando el Génesis, todo lo que hizo en la creación lo creó por la palabra. Dios dijo: sea la luz, y la luz fue. Sean los árboles, y fueron los árboles. Pero cuando Dios creó al hombre, no lo creó con la palabra. Génesis capítulo 2 versículo 7 nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo que hizo fue que sopló en su nariz aliento de vida, espíritu de vida. El Señor no creó al hombre por la palabra. Dios no dijo: hágase el hombre, sino que cuando Él hace al hombre, lo forma del polvo de la tierra, pero era un barro. Y entonces, para que el hombre viviera, en vez de dar la palabra, sopló aliento de vida. Así que en ese pasaje lo que está tratando de decir es que el hombre es un espíritu que salió del Espíritu de Dios. El hombre es un espíritu, tiene un alma, un ser intangible que salió del Espíritu de Dios. Dios tomó de lo de él y lo colocó en el cuerpo humano. Dios tomó de su aliento, de su espíritu, y lo colocó allí. Job capítulo 33 versículo 4 dice: el Espíritu de Dios me hizo. ¿Quién lo hizo? Usted. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. ¿Sabe? Lo que hizo Dios fue soplar de lo de Él sobre el cuerpo terrestre. El hombre es un ser espiritual que vive en un cuerpo terrenal. Ahora, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué el hombre necesitaba estas características? Sencillo: por su identidad y su propósito. El propósito del hombre era gobernar la tierra. Por eso necesitaba un cuerpo de la tierra para poder relacionarse con ella.
pero también necesitaba el Espíritu para poder dirigir como Dios dirige, con la sabiduría que Dios dirige, con las capacidades que Dios lo hace. Por eso necesitaba del Espíritu de Dios. El propósito de Dios con el hombre fue hacerle un cuerpo para que se relacionara con lo físico, pero colocar de su espíritu para que pudiera dirigir con sus cualidades. ¿Usted está comprendiendo lo que le quiero decir? Dios entonces lo que hizo fue colocar de Él en el hombre. El hombre, escúcheme bien, es el único ser que tiene las mismas cualidades del Dios vivo. El propósito del hombre fue gobernar la tierra, por eso necesitaba un cuerpo terrestre, pero el Espíritu de Dios también lo necesitaba para que dirigiera con la sabiduría y con las cualidades de Dios. Escúcheme, el hombre es el único ser que tiene las cualidades de Dios. El hombre piensa, el hombre tiene voluntad, el hombre tiene emociones, el hombre tiene sentimientos, el hombre tiene libre albedrío, el hombre tiene capacidad de gobierno, capacidad de decisión, cualidades que solamente tiene el Creador. Los árboles no tienen esa capacidad. Los animales tampoco tienen esa capacidad, porque ellos fueron hechos por la palabra, pero usted no fue hecho por la palabra, usted fue hecho por el mismo Espíritu de Dios soplado en un cuerpo. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes? Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Si todavía no lo ha comprendido, se lo voy aterrizando. Dios creó al hombre para que fuera como Él. El hombre fue diseñado para identificarse con Dios. El hombre fue diseñado para identificarse con Dios a imagen y semejanza, para que se identificara con Dios. Así que el propósito del hombre es parecerse a su Creador, es ser semejante a Dios, y eso habla de identidad. Así que Dios es bueno, el hombre debe ser bueno. Dios es misericordioso, el hombre debe ser misericordioso. Dios es santo, el hombre debe ser santo. Dios es íntegro, el hombre debe ser íntegro. En pocas palabras, Dios dijo: voy a hacer un hombre para que se parezca a mí. Voy a hacer un hombre para que sea como yo. ¿Sabe cuál debe ser su identidad? Parecerse a Dios. Esa debe ser su identidad. Su identidad debe ser como Dios es. Y si Dios es bondadoso, a usted se debe identificar como una persona bondadosa, porque eso fue el propósito en el principio. Esa fue la identidad. Cuando Dios dijo a imagen y semejanza, entonces Él dijo: como yo soy bueno, entonces tú te vas a parecer a mí, debes ser bueno. Como yo soy misericordioso, usted se debe parecer a mí, usted debe ser misericordioso. Como yo soy santo, usted se debe parecer a mí, tú debes de ser santo. Como yo soy íntegro, entonces usted se debe parecer a mí, usted debe de ser íntegro. Eso se llama identidad espiritual, el parecerse a Dios. Ahora, Dios no solo definió su identidad espiritual, sino que también definió su propósito. Por eso lo coloqué: identidad y propósito. Ahora vamos a ver por qué al estilo de Jesús. En el versículo 26, cuando Dios hace al hombre, en la parte B dice: y señoré. Eso habla de propósito. Lo creó con un propósito. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar. Diga conmigo: mar. En las aves de los cielos. Diga conmigo: cielos. En las bestias y en toda la tierra. Diga conmigo: tierra. Y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y los bendijo Dios, dice el versículo 28. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, aves de los cielos, y todas las bestias que se arrastran sobre la tierra. ¿Sabe qué está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo es: usted va a señorear y va a gobernar sobre el mar, sobre los cielos y sobre la tierra, o sea, sobre el mundo físico. Usted va a señorear sobre ello. Usted va a ejercer dominio sobre ello. Le entregó la responsabilidad de la tierra al hombre. Ese fue el propósito, que el hombre ejerciera autoridad y dominio sobre lo creado. Él creó la tierra y después hizo un ser que tuviera su capacidad para gobernarla. Y ese fue el hombre. ¿Sabe? El mundo visible se compone de estas tres dimensiones: mar, cielos y tierra. ¿O no? El mundo visible para nosotros se compone de esas tres dimensiones. Nosotros vivimos en una tierra que es lo físico, esto, ¿cierto?
que tiene mar y que tiene unos cielos en los cuales están aves, los astros y todo lo que tiene que ver con las estrellas, sol y luna y demás. Eso es nuestro mundo, ¿qué? Físico. Y el Señor dijo, sobre ese mundo físico, mar, cielos y tierra, en esas tres dimensiones, ustedes van a gobernar, van a dominar, van a ejercer autoridad sobre ello. Así que yo le quiero ir aterrizando y entienda esta primera frase. Dios estableció la identidad y propósito del hombre. Identidad, parecerse a Dios. Propósito, gobernar la tierra, así como Dios gobierna el cielo. Identidad, parecerse a Dios, y propósito, gobernar la tierra con la misma sabiduría que Dios gobierna el cielo. Por eso colocó de su sabiduría en el hombre, no para que la embarrara, sino para que la arreglara. ¿Usted está comprendiendo eso? Allí Dios establece la identidad y el propósito del hombre y le entregó toda la responsabilidad. Pero ¿sabe algo? Adán nunca entendió el nivel de autoridad que tenía sobre lo creado, aunque también fue llamado hijo de Dios. El primero que fue llamado hijo de Dios fue Adán. En la genealogía de Lucas capítulo 3 versículo 38 dice Adán, hijo de Dios. O sea que el Señor, cuando sopló de él, el primer hijo de Dios se llamó Adán. Pero Adán nunca entendió su identidad y nunca entendió su propósito, o por lo menos no lo supo cuidar, no lo supo valorar. Adán nunca pudo dimensionar lo que era en la tierra y la autoridad que tenía sobre la tierra. ¿Y saben qué pasó? Por causa del pecado terminó perdiendo su identidad espiritual y su propósito. ¿Por causa de qué? ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, Adán terminó perdiendo su identidad y su propósito. Perdió su identidad cuando hizo lo malo, debiendo identificarse con un Dios que era bueno. Dios dijo, tú tienes que ser bueno. Y después vino y hizo lo malo. Perdió su identidad. En ese momento, a causa del pecado, pierde su identidad y también pierde su propósito. Perdió su propósito cuando no gobernó sobre la tierra con la sabiduría que Dios le dio, sino que se dejó engañar por el diablo. ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? La serpiente no tenía gobierno sobre Adán. Era Adán el que tenía gobierno sobre la serpiente. Para eso lo creó. Dijo, tú vas a gobernar sobre todo lo que se arrastra sobre la tierra. Y este se dejó gobernar por la tierra para él. Allí entregó también su propósito y perdió la autoridad por causa de el pecado. Ahora la tierra cae en maldición, cuando el propósito de Adán era mantenerla bajo bendición con la sabiduría que Dios le había dado. ¿Sabes qué te hace perder la identidad y el propósito como hijo de Dios? El pecado. Lo mismo que hizo perder a Adán su identidad y su propósito, es lo mismo que a nosotros nos hace perder nuestra identidad y propósito en Dios, el pecado. Dios nos diseñó para que nuestra identidad fuera parecernos a Él y para que nuestro propósito en la tierra fuera gobernar con sabiduría. Para eso nos diseñó el Señor. Sin embargo, Adán lo perdió. Ahora, ¿qué pasó? Eso se perdió. Adán destruyó todo con Eva. Esa parejita no supo hacer. Pero entonces ahora viene lo bueno. Diga conmigo, ahora viene lo bueno. Entonces Dios hizo un plan para que el hombre recuperara su identidad y su propósito, y manda a la tierra a su Hijo Jesucristo. Dios hizo un plan para poder recuperar la identidad y propósito que el hombre perdió en el Edén, que el hombre perdió en el paraíso. Entonces mandó a su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús es también llamado el postrer Adán, porque tiene un propósito. Es venir como representante de la humanidad y poder recuperar lo que Adán perdió en el Edén, la identidad y el propósito del hombre. ¿Me sigue hasta allí? Yo quiero que usted esté bien atento para que no se vaya a embolatar con lo que yo le quiero transmitir en esta mañana. Ahora Jesús es el nuevo representante de la humanidad. Ya Adán pasó y el Señor dijo, vamos a hacer otro plan. Ahora Jesús va a ir a la tierra. Vas a ir a la tierra y vas a representar a la humanidad, y le vas a enseñar al hombre qué es lo que yo siempre quise desde el principio. ¿Cuál fue el plan original? ¿Cuál fue el diseño original? Vas a ir a caminar en la identidad y el propósito por el cual yo creé al hombre, para que el hombre entienda qué es lo que tiene que hacer. Por eso es que Él es el camino.
porque Él fue el que vino a mostrarnos lo que Dios quiso hacer en el Génesis. Es por eso llamado el postrer Adán. ¿Sabe algo? Jesús sí entendió lo que no comprendió Adán. Jesús comprendió cuál era su identidad y cuál era su propósito. Su identidad era ser hijo de Dios y parecerse al Padre. Jesús sí lo entendió. Jesús sí entendió que Él era hijo de Dios y como hijo de Dios se tenía que parecer al Padre. Eso no lo entendió Adán, pero Jesús vino a mostrárnoslo para que usted y yo lo entendamos. Amén. Y yo espero que usted lo entienda en esta mañana. Juan capítulo 14 versículo 8. San Juan capítulo 14 versículo 8. Miren lo que dice. Felipe le dijo, ¿están allí? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las hace. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Jesús está entendiendo cuál es su identidad como hijo de Dios. Lo que Él está diciendo es: yo soy la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Eso es lo que está diciendo Jesús. Yo soy la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Porque eso, Felipe, fue lo que el Señor quiso desde el Génesis. Eso fue lo que Él quiso con Adán, que Adán fuera la imagen y la semejanza de Dios en la tierra. Así que, Felipe, cuando tú me estás viendo a mí, tú estás viendo al Padre, porque yo me parezco a Él. Tengo su identidad. Tengo su identidad. Jesús se comportó en la tierra como debió comportarse Adán, mostrando a Dios. Así se comportó Jesús. Jesús se comportó en la tierra como Adán debió comportarse en el Edén, mostrando y reflejando a Dios, pareciéndose al Padre. Así se comportó Jesús. Por eso Jesús fue bueno, porque el Padre es bueno. Por eso fue fiel, porque el Padre es fiel. Por eso fue misericordioso, porque Dios es misericordioso. Por eso fue santo, porque Dios es santo. Por eso fue íntegro, porque Dios es íntegro. Jesús vino a enseñarnos cuál debe ser la identidad del hombre: mostrar al Padre. Así que cuando Jesús se comportaba, lo único que estaba diciendo: esto fue lo que el Señor quiso, y me comporto de esta manera porque así es Dios. Por eso me comporto de esta manera, porque así es Dios. Así cuando Felipe le dice: muéstranos al Padre, él dice: mírame a mí, soy la imagen de Dios en la tierra, soy la semejanza de Dios en la tierra. ¿Tú quieres saber cómo es el Padre? Dijo Jesús: el Padre es como yo me estoy comportando. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es misericordioso, Él es bondadoso, Él es íntegro, Felipe. Yo estoy mostrando la imagen de Dios en la tierra. Así que recibe esta aplicación. La identidad espiritual del hombre es mostrar al Padre al estilo de Jesús. Que cuando la gente lo vea a usted, vea a Dios. Dar un aplauso al Señor. Esa es la identidad espiritual del hombre. ¿Cuántos tienen la identidad espiritual al estilo de Jesús? Y si no la tiene, ese fue el propósito original con su vida, ¿oyó? Tener la imagen y la semejanza del Padre. La identidad espiritual del hombre es mostrar al Padre al estilo de Jesús. Que cuando la gente lo vea a usted, vea a Dios. Escúcheme, si Jesús es bueno, usted sea bueno. Si Jesús fue fiel, usted sea fiel. Si Jesús es misericordioso, usted sea misericordioso. Si Jesús es santo, usted sea santo. Si Jesús es íntegro, usted sea íntegro. Si Jesús fue obediente, usted sea obediente. Ese debe ser su identidad. Por eso usted se llama cristiano, porque usted tiene que seguir a Cristo, porque Cristo siguió al Padre. ¿Usted está comprendiendo lo que le quiero decir, sí o no? Así debe ser nuestra identidad espiritual. Parecernos al Padre, que cuando la gente lo vea a usted, vea a Dios. Hay veces a Dios no se predica con palabras, se predica con su vida. La mejor prédica es su testimonio. Dígale que está a su lado: la mejor prédica es su testimonio. Ay, es que yo no sé predicar.
Su testimonio es una prédica. Solamente que hay prédicas malas y hay prédicas buenas. Pero usted tiene que ser una buena prédica, pero con su vida. Somos cartas leídas, que cuando la gente lo vea, usted vea a Jesús, vea al Padre. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es fiel, porque es obediente, porque es misericordioso, porque es santo, porque es íntegro. Esa debe ser su identidad espiritual. Amén. Y escúcheme, si Jesús pudo parecerse al Padre, usted también puede. Esa debe ser su identidad. ¿Cuántos van a hacerlo? Le doy un aplauso al Señor. Si Jesús pudo parecerse al Padre, usted también puede. Usted también puede. Claro que puede. Jesús vino como hombre a mostrarnos que como hombre se podía parecer a Dios. Y usted está en la tierra para mostrar que como hombre usted se puede parecer al Padre. Usted se puede parecer a Cristo. Amén. ¿Ya entendió cuál es su identidad al estilo de Jesús, sí o no? Esa es su identidad al estilo de Jesús. Ahora, propósito. Jesús no solo vino a mostrarnos la identidad que el hombre debe tener, sino que también vino a mostrarnos el propósito que Adán tenía. Mire, Adán tenía mucho más de lo que él tal vez nunca se le pasó por su mente. El nivel de autoridad y de gobierno que Dios le había delegado a Adán era cosa tremenda. Pero Jesús sí lo entendió. San Juan capítulo 14 versículo 12. La Biblia dice: de cierto os digo, está hablando Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Escúcheme. Dios creó al hombre y le dijo: tú vas a señorear sobre mar, sobre cielo, sobre tierra. Pero Adán no lo entendió. Entonces Jesús vino a mostrarnos cuál fue el nivel de autoridad y gobierno que tiene el hombre. Las obras que Jesús hizo sobre la tierra eran sobrenaturales, rompían con las leyes físicas. Jesús sí comprendía lo que Dios declaró en el Génesis sobre el hombre: gobernar la tierra, pero con el poder de Dios. Eso fue lo que el Señor quiso con Adán: gobernar la tierra, pero con el poder de Dios. Que las obras que hiciera el hombre fueran obras conforme a las obras que hace Dios. Ese fue su propósito, y Jesús sí lo entendió. Por eso él dice: Felipe, las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer, porque no las hago yo, sino que el Padre que mora en mí, Él me ayuda a hacer todas estas obras. Eso es lo que le está diciendo en ese versículo. Y dice: el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Marcos capítulo 4 versículo 39 nos muestra una de aquellas obras que Jesús hizo y el nivel de autoridad que le dio. Si usted puede comprender esto, usted quisiera parecerse más a Jesús y desarrollar más su propósito en Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 4 versículo 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar. O sea, Jesús le habló al mar. ¿Cuántos han hecho eso? Y le dijo: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos van en una barca y resulta que hay unas olas inmensas, vientos y demás. Y le dicen: Jesús, ayúdanos, hay que hacer algo. Jesús se levanta y le dice al viento: ya, cálmate. Y le dice al mar: listo, cálmate, tranquilízate. Inmediatamente obedecieron. Jesús le habló al mar. ¿Por qué? Porque en el diseño original el hombre tenía señorío sobre él. En el diseño original Dios lo puso con una autoridad tan grande y un gobierno sobre la tierra que tenía poder sobre la naturaleza. Ay, pastor, y eso está en la Biblia. Todo hombre de Dios que lo entendió lo hizo. ¿Por qué cree que Dios le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué haces orando? Extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Porque Dios había delegado sobre él una autoridad sobre lo creado. ¿Por qué crees que Dios le dijo: Moisés, háblale a la roca para que brote agua? Mire, Dios lo había podido hacer él directamente, pero la autoridad se la entregó al hombre.
Usted está comprendiendo lo que le quiero decir. Mire, la autoridad delegada en el Génesis es mucho más de lo que usted y yo pensamos. El gobierno que Dios le entregó a Adán de la tierra, la responsabilidad sobre lo creado, es mucho más de lo que usted y yo entendemos. Ahora le digo por qué no operamos en esa realidad. Pero primero debe entenderlo, que así fue el diseño original. Por eso fue que cuando la pesca milagrosa, Pedro no había pescado nada, él dijo: vamos a pescar. Y todos los peces, cuando Jesús dio la palabra, se vinieron a echarse a la red de Pedro. Pesca milagrosa. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad sobre los peces del mar. El Génesis lo dice: y señoré en los peces del mar. Así que él simplemente tomó una autoridad que Dios le había dado en el principio y le dijo a los peces: ustedes me tienen que obedecer, así que todos a la red. Ese fue el nivel de autoridad que el Señor le dio al hombre. Hubo un hombre que entendió eso a un nivel superior. Se llamó Josué. Él le dijo: gobierne sobre todo lo creado, tierra, mar y cielo. Y este hombre, yo no sé cómo se le reveló eso, y había una guerra a Josué, una guerra, y se iba a hacer de noche. Y él dijo: no, de noche no podemos pelear y esto hay que acabarlo. Así que sol, detente. Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ascalón. Y se detuvo por un día. El sol no corrió por un día. ¿De dónde salió eso? Del diseño original que tiene el hombre. Solo que Adán no lo comprendió. Pero Jesús vino a decirnos a través de su ejemplo y decir: hay una autoridad y un gobierno con el poder de Dios sobre la tierra para los hijos de Dios. Hay un poder y una autoridad sobre la tierra para los hijos de Dios. Por eso Jesús, todo lo que hizo fue sobrenatural. Usted a Jesús no lo ve con problemas. Si no tenía comida, le decía a los panes que se multiplicaran. Cuando no tenía para acabar los impuestos, le dijo: Pedro, ve y pesca, que ya le di la orden a un pescado que te traiga 2 cestateros. Paga tus impuestos y paga los míos. Y uno dice: ¿pero cómo? Por su nivel de autoridad, por su nivel de gobierno. Él estaba en la tierra, pero gobernando desde el cielo. Porque lo que él cargaba es lo mismo que carga usted: el soplo del Espíritu de Dios. Dios le dijo al hombre: usted va a estar en la tierra, pero usted va a gobernar con mi espíritu, con mi sabiduría, con mis cualidades, con mi unción, con mi poder. Y Jesús vino a mostrarnos eso. Amén. Jesús era ese hombre que estaba en la tierra, pero sabiendo que tenía una autoridad sobrenatural desde el cielo. Adán no lo entendió, pero Jesús vino para que el hombre lo entendiera. Por eso no solo hizo las obras sobrenaturales, sino que le dijo a sus discípulos en San Juan 14:12, les dijo: las obras que yo hago, ustedes también las pueden hacer. O sea que no son solo para Jesús. Las obras que yo hago, le dijo a los discípulos, ustedes también las pueden hacer. Claro que las pueden hacer. Ahora, ¿las hicieron sí o no? ¿Las hicieron sí o no? Las hicieron. Las hicieron. Los discípulos, la iglesia primitiva, se movió en el mismo nivel de Jesús. Por eso resucitaban muertos, porque ordenaban a ese cuerpo que viviera y vivía. Estaban en la tierra, pero con el poder del cielo. Estaban en la tierra, pero con una autoridad delegada del cielo. Eso lo entendió la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, ¿sabe qué dijo? Yo no tengo plata, no tengo oro. De lo que tengo te doy, levántate y camina. Él sabía lo que había sido puesto en él. El Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu que es puesto sobre su vida, y solamente que Adán no lo entendió. Pero Jesús vino a mostrarnos cuál es el propósito. El propósito del hombre es que vive en la tierra, pero con la sabiduría del cielo y con una unción especial para operar en lo sobrenatural. ¿Amén o no amén? Escúcheme, Jesús calmó tormentas, Jesús multiplicó comida, convirtió agua en vino, sanó enfermos, resucitó muertos. No solamente lo hizo Jesús, sus discípulos hicieron lo mismo, hicieron milagros, hicieron señales, hicieron prodigios, hicieron resurrecciones. Y si Jesús obró en lo sobrenatural y los discípulos obraron en lo sobrenatural, nosotros también podemos obrar en el propósito sobrenatural, porque ese fue el diseño del Génesis. Escúchame, tú puedes vivir en la tierra, pero obrando en el poder del cielo al estilo de Jesús. ¿Cuánto un aplauso al Rey de Reyes? Tú puedes estar en la tierra, pero obrando con el poder del cielo al estilo de Jesús.
Solo que no lo hemos entendido o no lo hemos creído. La pregunta es, ¿por qué no estamos viviendo en esa dimensión? Porque esa es la pregunta. Si dice, bueno, pastor, eso se suena bacano, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos viviendo en ese propósito al estilo de Jesús? Por dos cosas. Primera, por el pecado. Primera, por el pecado. Lo que le quitó la autoridad a Adán fue el pecado. Eso fue lo que le quitó la autoridad a Adán, el pecado. Cuando Adán pecó, entonces perdió ese nivel de gobierno. ¿Sabes por qué Jesús la tenía? Porque Jesús no pecó. Por eso Jesús no pecó. Pero como Adán pecó, entonces perdió ese nivel de autoridad. Y yo quiero decirte el pecado te quita la autoridad sobrenatural al estilo de Jesús. Es el pecado el que nos quita la autoridad sobrenatural al estilo de Jesús. Es el pecado el que nos quita ese nivel de gobierno al estilo de Jesús. Fue lo mismo que se le quitó a Adán. Adán tenía ese gobierno, pero pecó y ya perdió su nivel de gobierno, su nivel de autoridad. Pero Jesús dijo, no, yo no voy a pecar porque yo quiero mantenerme en el nivel espiritual por el cual Dios me creó. Si usted quiere operar en ese propósito, en el propósito de lo sobrenatural, no peque. Santifíquese, conságrese, haga las cosas bien, porque usted no solamente tiene la sabiduría para comportarse bien, también tiene el poder para obrar en lo sobrenatural. Así lo diseñó el Señor. Así que Jesús se convierte en el representante de la humanidad. Jesús, bajo este contexto, entonces vino a dos cosas. Primero, a mostrar al Padre que es identidad, pero también a mostrar la autoridad que el Padre nos dio, que es propósito. Amén. Y termino con esta historia. Mateo capítulo 14, versículo 22. Mateo capítulo 14, versículo 22. Quiero conocer a Jesús. Ustedes salir de aquí diciendo, Señor, yo necesito identidad y propósito al estilo de Jesús. Todos lo necesitamos. Mateo 14, 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Diga conmigo, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, porque ellos no entendían eso. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúcheme pues, escúcheme, porque con esto quiero terminar. ¿Qué necesidad tenía Jesús de mandar en la barca adelante a los discípulos si sabía que iban a llegar juntos? Jesús sabía lo que iba a pasar. ¿Qué necesidad tenía Jesús de mandar adelante a los discípulos si sabía que iban a llegar juntos? Escúcheme. Jesús había podido decirle a ellos que lo esperaran allí hasta que él orara y después iban todos en la barca. Pero todo lo que Jesús hace tiene un propósito. Todo lo que Jesús hizo tiene una enseñanza. La Biblia dice, la historia dice que los discípulos se fueron en la barca sin Jesús. Y en medio del mar era azotada por las olas, los vientos eran contrarios. Y resulta que antes del amanecer, dice que como a la cuarta vigilia, o sea, antes de que ya el día aclarara, tipo 3 de la mañana me imagino yo, Jesús llega hasta ese lugar, pero está caminando sobre las aguas. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir caminando sobre las aguas? ¿Por qué no cogió otra barca y se fue?
¿Por qué caminando sobre las aguas? Yo quiero empezar a decirte, Jesús quería enseñarles que se puede caminar sobre lo imposible. Escúchame, los hijos de Dios tienen el poder de caminar en lo imposible al estilo de Jesús. Dar un aplauso al Rey de Reyes. Los hijos de Dios tienen el poder de caminar en lo imposible al estilo de Jesús. Ese fue el mensaje que el Señor les quería dar. Jesús empezó a caminar sobre las aguas. ¿Y sabe qué dice la Biblia por allí en Marcos 6:48 de la misma historia? Que quería adelantárseles. Colócame el versículo de Marcos 6:48. Vamos rápido que time. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Los discípulos están luchando con la barca, no pueden avanzar, están enredados. Esa barca no avanza. Y viene Jesús caminando por un lado y los quiere adelantar. O sea, avanzando más rápido que la barca. Y eso tiene obviamente su connotación espiritual. Los que están en la barca están en el medio natural, pero Jesús está en una dimensión de lo sobrenatural. El medio natural está estancado, pero el medio sobrenatural avanza. ¿Comprende lo que le quiero decir? Los que están en el medio natural, en la dimensión natural, están estancados allí. Pero Jesús, que viene en una dimensión sobrenatural, avanza más rápido. Escúchame, el hombre puede caminar en lo natural, pero caminar en lo sobrenatural es mejor. El hombre puede caminar en los medios naturales, pero caminar en los medios sobrenaturales es mejor. Jesús quería darles ese mensaje, que un hijo de Dios puede caminar en lo imposible. Un hijo de Dios puede caminar en lo sobrenatural. ¿Qué me encanta de esta historia? Que Pedro lo entendió también. Y entonces Pedro, cuando ve a Jesús, dice: ¿cómo? Yo estoy en esta barca, estoy tratando de avanzar, sé cómo se maneja esta barca, llevo años en esta barca, remando en esta barca. O sea, Pedro conocía muy bien su barca, pero no estaba funcionando. Cuando ve a Jesús y ve que Jesús está caminando y avanzando más rápido que su barca, dice: no, yo tengo que pasarme allá. ¿Cuántos dicen así? No, yo tengo que pasarme allá. O sea, yo tengo que salir de aquí para pasarme allá, porque eso está mejor. Así que le dijo Jesús: yo también quiero. ¿Cuántos dicen como Pedro? Le dijo Jesús: yo también quiero. Yo quiero también caminar sobre las aguas. Y Jesús le dijo: claro, ese es el plan, que ustedes también lo puedan hacer. Como tú lo entendiste, venga, camine. Y dice que Pedro saltó de la barca y se salió del medio natural y empezó por la fe a caminar en el medio de lo sobrenatural. Ahora está caminando por encima de las olas y en contra de los vientos. Lo que no pudo hacer con la barca lo está haciendo con la fe. Cuando los medios naturales no funcionen, debes de creer por los medios sobrenaturales al estilo de Jesús. Da un aplauso al Señor. Cuando los medios naturales no funcionen, entonces debes de creer por el medio sobrenatural al estilo de Jesús. Y Pedro lo entendió. ¿Sabe qué entendió Pedro? Lo que usted debe entender: si Jesús pudo caminar en lo imposible, usted también lo puede hacer. Ese es su propósito. Yo espero que usted esté comprendiendo lo que yo quiero decir. Si Jesús pudo caminar en lo imposible, usted también lo puede hacer. Ese es su propósito. Jesús le dijo a sus discípulos: estas obras que yo he hecho, ustedes también las pueden hacer, y aún mayores. Eso es para todo aquel que comprende su identidad y propósito al estilo de Jesús. Otra pregunta: ¿qué se necesita para caminar en esa dimensión al estilo de Jesús? ¿Qué se necesita? Diga conmigo: se necesita fe. Pero diga otra vez: mucha fe. Y repita: mucha, pero mucha fe. Y lo único que saca la fe es tener intimidad con aquel que la da.
¿Usted sabe de dónde venía Jesús cuando caminó sobre las aguas? De orar. De orar. Se quedó solo orando toda la tarde, toda la noche, y cuando venía cargado de Dios y empezó a caminar sobre las aguas por la fe en su Padre. Hay dos cosas que te impiden vivir en la identidad y el propósito de Dios. Uno, el pecado, y segundo, la falta de fe. La falta de fe. El Señor dijo: para el que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Eso es lo que no nos deja vivir en el propósito al estilo de Jesús, la falta de fe. Y en esa misma historia lo vemos. Pedro empezó con fe, saltó por fe y empezó a caminar por fe. Y resulta que en un momento se le fue la fe. Y empezó a mirar el viento y empezó a decir: uy, no. Y empezó a dudar. Y cuando dudó, se hundió. Empezó a hundirse y: Señor, sálvame, Señor, sálvame. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Versículo 31 de Mateo 14. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Escúchame, la fe te hace caminar en lo imposible, la duda te hace hundir. Por eso se necesita fe. Solo que nuestra vida está permeada por la duda, por la incredulidad y por el pecado. Pero ese no fue el diseño original. Jesús podía esto porque Jesús no pecó y le creía al Padre. No se puede caminar en lo imposible sin fe. Conclusión, para que oremos, váyame levantando el ánimo. Dios declaró la identidad y el propósito del hombre de su creación. Solo que Adán perdió su identidad y su propósito al pecar, pero Jesús vino para recuperarla. Así que vivió en la tierra para enseñarnos qué fue lo que Dios quiso desde el Génesis: ser la imagen y semejanza de Dios, o sea, reflejar la identidad del Padre, pero gobernar en la tierra con el poder del cielo. Eso se llama propósito. No podemos seguir los pasos de Adán, debemos seguir la identidad y el propósito al estilo de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?